El águila dorada observaba desde su nido en la cima del acantilado, y algo estaba terriblemente mal. Los conejos que normalmente abundaban en el valle habían desaparecido. Las serpientes que antes tomaba el sol sobre las rocas ya no estaban. Incluso los peces en el río parecían haberse esfumado. Llevaba 3 días sin comer, sus crías chillaban de hambre, y por primera vez en su vida sintió algo que ningún depredador apex debería sentir: miedo. El ecosistema que la había alimentado durante años colapsaba y tenía que tomar una decisión crítica: quedarse y morir con dignidad o hacer algo que iba contra su naturaleza, contra todo lo que sus ancestros le habían enseñado. Esa noche, mientras sus polluelos dormían inquietos, el águila se hizo las preguntas que todo ser vivo enfrenta cuando el mundo cambia. ¿Qué hago cuando mi entorno se vuelve hostil? ¿Cómo sobrevivo cuando las reglas que conocía ya no funcionan? ¿Debo aferrarme a mis viejas estrategias o reinventarme por completo? Estas mismas preguntas las enfrentan hoy millones de personas cuando la economía colapsa, cuando pierden su empleo, cuando su industria se vuelve obsoleta, cuando una crisis sanitaria paraliza el planeta. Y la respuesta está en entender algo fundamental: la regla del águila para sobrevivir en entornos hostiles. Antes de continuar, necesitamos entender cómo funciona la naturaleza del águila. Durante milenios, estas aves desarrollaron una estrategia de caza ultra especializada: ojos que detectan movimiento a 3 kilómetros de distancia, garras diseñadas para perforar, velocidades de picada que superan los 150 kilómetros por hora. Toda su anatomía, todo su instinto, todo su conocimiento ancestral estaba optimizado para un único propósito: ser el cazador más letal del cielo. Pero aquí está el problema con la ultraespecialización: te vuelves increíblemente eficiente en un ambiente estable, pero terriblemente vulnerable cuando ese ambiente cambia. Es exactamente lo que le pasa a un trabajador que pasa 20 años haciendo lo mismo en la misma empresa, o a un negocio que vende un solo producto a un solo tipo de cliente. Cuando el entorno es predecible, la especialización es oro. Cuando el entorno colapsa, la especialización es una trampa mortal. El águila bajó del acantilado al amanecer, pero esta vez no buscaba conejos. Voló hasta el río seco y comenzó a investigar. Encontró larvas bajo las piedras, algo que nunca antes había considerado comida. Voló hasta el bosque quemado y descubrió ratones pequeños que antes ignoraba porque no valían el esfuerzo. Incluso se acercó a los desperdicios que dejaban los humanos en el camino, algo impensable para un depredador de su categoría. Y entonces entendió la primera regla: cuando tu fuente principal de recursos desaparece, debes diversificar inmediatamente, sin importar cuán vergonzoso o indigno parezca. En términos humanos, esto significa que cuando tu salario desaparece, no puedes darte el lujo de ser orgulloso. Vender cosas por internet, ofrecer servicios que nunca imaginaste, aprender habilidades que creías por debajo de tu nivel. La dignidad no alimenta a tus crías, la adaptación sí. Pero comer larvas y ratones no era suficiente. El águila necesitaba algo más sustancial, y aquí aprendió la segunda regla: reducir el gasto energético de forma radical. Antes volaba en círculos amplios buscando la presa perfecta, gastando calorías esperando la oportunidad ideal. Ahora no podía permitirse ese lujo. Desarrolló una nueva técnica: posarse en puntos estratégicos y esperar, observar, economizar cada movimiento. Solo se lanzaba cuando la probabilidad de éxito era superior al 80%. Esto se traduce en tu vida financiera como cortar gastos sin piedad. No reducir un poco aquí y allá. Eliminar todo lo que no sea esencial para tu supervivencia inmediata. Ese servicio de streaming, esas salidas a restaurantes, ese coche que consume demasiado combustible. En entornos hostiles, cada caloría cuenta. Cada peso cuenta, cada gramo de energía debe invertirse solo en acciones con alto retorno garantizado.
La tercera regla llegó una semana después, cuando el águila descubrió algo perturbador. No estaba sola. Otras águilas del norte, desplazadas por incendios forestales, llegaban a su territorio ya devastado. La competencia se multiplicó. Aquí tuvo que tomar una decisión contraintuitiva. En lugar de pelear por los escasos recursos que quedaban, formó alianzas temporales. Se unió a un grupo de aves rapaces que cazaban en formación, algo que las águilas normalmente jamás hacen porque son depredadores solitarios. Pero en esta nueva realidad, cazar en equipo significaba detectar más presas y compartir el riesgo. Para ti, esto significa abandonar el individualismo feroz cuando estás en crisis. Buscar comunidades, grupos de apoyo, cooperativas, redes de trueque. Ese orgullo de hacer todo solo, de no pedir ayuda, de rechazar colaboraciones porque quieres todo el mérito, es un suicidio financiero en tiempos difíciles. Los lobos cazan en manada por una razón. Funciona. La cuarta regla fue la más dolorosa. El águila tenía 4 polluelos, pero el alimento solo alcanzaba para 2. Tuvo que tomar la decisión más brutal que existe en la naturaleza: dejar que los 2 más débiles murieran para que los 2 más fuertes tuvieran posibilidades reales de sobrevivir. Esto suena terrible, inhumano, cruel, pero traducido a finanzas personales significa priorizar sin sentimentalismo. Ese negocio que creaste hace años y que ya no funciona pero mantienes por nostalgia, ese amigo que te pide dinero prestado cada mes y nunca paga, ese proyecto que consume tus ahorros sin dar resultados. En entornos hostiles no puedes salvar todo. Tienes que identificar qué tiene posibilidades reales de sobrevivir y concentrar ahí el 100% de tus recursos. Cortar lo demás no es crueldad, es matemática de supervivencia. La quinta y última regla apareció cuando el águila, después de 2 meses de adaptación extrema, notó algo sorprendente. Sus músculos habían cambiado. Ya no podía hacer esas picadas explosivas de 150 km/h, pero ahora podía volar distancias mucho mayores con menos esfuerzo. Su cuerpo literalmente se había reestructurado para el nuevo entorno. Esto es plasticidad adaptativa, la capacidad de transformarte físicamente, mentalmente, profesionalmente, en respuesta al estrés del ambiente. No estamos hablando de aprender un curso online de 3 horas. Estamos hablando de reinvención profunda. Cambiar de industria completamente, mudarte a otra ciudad o país, aprender un oficio manual cuando toda tu vida fuiste oficinista. Es incómodo, aterrador, y sentirás que pierdes tu identidad. Pero la identidad rígida es un lujo de tiempos de abundancia. En tiempos hostiles, tu identidad debe ser fluida, adaptable, pragmática. Ahora bien, aquí viene la parte que nadie te cuenta en los libros de autoayuda y superación. No todos los entornos hostiles son temporales, y no todas las batallas deben pelearse. 3 meses después, el águila entendió algo crucial. El valle no iba a recuperarse. El río estaba seco por cambio climático permanente, los incendios habían destruido el ecosistema de forma irreversible. Podía aplicar todas las reglas de supervivencia que quisiera, pero estaba peleando contra matemáticas imposibles. Entonces tomó la decisión más difícil: migrar. Abandonar el territorio que había sido de su familia durante generaciones. Volar hacia el este, donde había rumores de valles todavía fértiles, aunque eso significara empezar de cero en un lugar desconocido, con águilas locales que la verían como invasora. Esta es la lección que más duele. A veces la valentía no es resistir, es retirarte estratégicamente. Hay personas que pasan años tratando de salvar un matrimonio tóxico, un negocio en una industria moribunda, una carrera en un campo que ya no tiene futuro. Aplican todas las reglas de supervivencia, reducen gastos, diversifican, buscan alianzas, priorizan, se adaptan. Pero el problema fundamental es que están peleando en un campo de batalla que ya perdieron. La regla del águila incluye saber cuándo el entorno no solo es hostil temporalmente, sino terminal. Y cuando es terminal, quedarte no es heroísmo, es negación. Migrar, reinventarte completamente, empezar en otro país, otra industria, otra vida, no es rendirse, es estrategia de alto nivel. Piénsalo así. Hay 2 tipos de entornos hostiles:
El primero es el invierno, brutal, difícil, pero cíclico. Si tienes reservas y aplicas estrategias de supervivencia correctas, el invierno termina y llega la primavera. El segundo tipo es el desierto permanente, un cambio estructural irreversible. Quedarte en el desierto esperando que llueva es morir lentamente con dignidad. Las 5 reglas que aprendió el águila: diversificar fuentes de alimento, reducir gasto energético, formar alianzas estratégicas, priorizar sin sentimentalismo, desarrollar plasticidad adaptativa, funcionan para sobrevivir inviernos. Pero si estás en un desierto, necesitas la 6ª regla: migrar antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo distingues entre un invierno y un desierto? Observa las tendencias de largo plazo, no el ruido de corto plazo. Si tu industria lleva 10 años en declive constante, no es una crisis, es obsolescencia. Si tu ciudad lleva una década perdiendo empleo sin recuperarse, no es recesión, es colapso estructural. Si tu relación lleva años deteriorándose sin importar cuánto esfuerzo pongas, no es una mala racha, es incompatibilidad fundamental. Los inviernos tienen señales de eventual recuperación. Los desiertos solo muestran tendencias hacia mayor aridez. El águila voló durante 4 días hacia el este. Cruzó montañas que nunca había visto. Enfrentó tormentas que casi la matan. Tuvo que dormir en árboles extraños rodeada de sonidos desconocidos. Llegó al nuevo valle exhausta, con las plumas rotas, con sus crías muertas excepto una. Pero cuando abrió los ojos en el nuevo territorio, vio algo que no veía en meses. Un río caudaloso lleno de peces, praderas verdes con conejos por todas partes. Un ecosistema funcional. Había perdido casi todo en la migración, pero había ganado lo único que importaba: un futuro posible. Aquí está la conclusión brutal. La regla del águila para sobrevivir en entornos hostiles no es una fórmula mágica de pensamiento positivo. Es un protocolo de triaje emocional y financiero. Primero, identifica si estás en un invierno o en un desierto. Si es un invierno, aplica las 5 reglas. Diversifica ingresos sin orgullo. Reduce gastos sin piedad. Forma alianzas sin individualismo. Prioriza sin sentimentalismo. Adáptate sin aferrarte a tu identidad pasada. Si es un desierto, aplica la 6ª regla. Migra antes de consumir tus últimas reservas. La mayoría de la gente falla porque aplica estrategias de invierno en situaciones de desierto. O peor, entra en pánico de desierto cuando apenas están en otoño. El águila se posó en su nuevo nido, una cría sobreviviente junto a ella, y miró el horizonte. No era el valle de sus ancestros, no tenía la gloria de su pasado, pero tenía algo infinitamente más valioso: posibilidades. Y en entornos hostiles, la posibilidad es el único lujo que realmente importa. No necesitas certeza, no necesitas comodidad, no necesitas que sea fácil, solo necesitas que sea posible. Porque donde hay posibilidad, un águila siempre encuentra la forma de volar. Dale like, comparte y suscríbete para más lecciones de supervivencia desde las alturas.